Imagina morir por 5 minutos y volver con un mensaje que nadie quiere escuchar. Esta no es una historia común, es un testimonio que desafía todo lo que piensas saber sobre la vida, la muerte y la historia oculta de la humanidad. Hoy conoceremos a Valeria Mandy, una enfermera que nunca creyó en experiencias cercanas a la muerte, hasta que vivió una en carne propia. Durante su tiempo del otro lado, no solo vio que existe después de la vida, sino que Jesús le reveló una verdad prohibida, una verdad tan impactante que algunos intentaron silenciarla. Pero ella no se quedará en silencio. Lo que vio cambiará tu percepción de la realidad. ¿Estás listo para descubrirlo? Quédate hasta el final, pues esta historia no solo te dejará sin palabras, sino que puede ser la pieza que faltaba en el rompecabezas de la historia oculta de la humanidad. Mi nombre es Valeria Mandy, y nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico. Convencida. No creía en lo sobrenatural ni en historias sobre el más allá. Pensaba que la muerte era simplemente el fin, un apagón de la conciencia, sin más. Pero lo que experimenté probó lo contrario, algo tan real, tan vivido que desde ese día todo cambió para mí. No fue una enfermedad repentina ni un accidente de tráfico como tantas historias que escuché. Lo que me pasó fue diferente. Era una noche tranquila. Yo trabajaba como jefa en un restaurante renombrado en Buenos Aires, y esa noche había sido particularmente cansada. Estábamos horas en la cocina, pedidos acumulándose, y el calor sofocante de los fogones haciendo todo más difícil. Cuando finalmente terminé mi turno, decidí caminar a casa para despejarme. Era tarde. Pero las calles aún estaban iluminadas por la vida nocturna de la ciudad. Fue entonces cuando todo cambió. A medida que avanzaba por una calle poco transitada, sentía una extraña incomodidad, como si alguien me estuviera observando. El aire parecía más denso, casi pesado. Mi instinto decía que algo no estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza, seco y brutal. El mundo se oscureció inmediatamente. Hubo un periodo de confusión. No hubo dolor. Fue como si un interruptor se apagara, y de repente ya no estaba. Lo siguiente que recuerdo es estar flotando sobre mi propio cuerpo. La escena era escalofriante. Vi a un hombre revisando mis bolsillos, llevándose mi cartera y mi teléfono. Antes de correr lejos, allí estaba yo, tendida en el suelo e inerte. No sentía miedo ni dolor, solo una paz desconcertante. Por primera vez en mi vida, no estaba atada al peso de mis preocupaciones, del estrés, de la ansiedad. Era como si todo lo que un día me preocupó simplemente hubiera desaparecido. Pero entonces sentí algo más. Algo me tiraba, alejándome de la escena. Una fuerza invisible me arrastraba hacia arriba, y cuanto más subía, más la realidad que conocía se desvanecía. De repente me vi rodeada por una luz deslumbrante. No era como la luz del sol ni como la de una lámpara, sino algo completamente diferente. Era viva, cálida y consciente. No estaba sola. A lo lejos, una figura comenzó a emerger de la luz. Al principio no pude distinguir sus rasgos, pero con cada paso que daba en mi dirección, su presencia se volvía más intensa. Hasta que finalmente supe, era Jesús. Pero no era como lo había imaginado en pinturas o relatos religiosos. Su luz era más brillante que todo lo que había visto antes, pero podía mirarlo sin dificultad. Era abrumadora y al mismo tiempo familiar. Supe, sin que él me lo dijera, que él me conocía en las profundidades de mi ser. No había secretos, no había máscaras. Había una verdad absoluta, Valeria. Su voz resonó dentro de mí, no en mis oídos, sino en las profundidades de mi alma. Hay algo que necesitas ver. Y con solo un gesto de su mano, la realidad a mi alrededor cambió de la noche a la mañana. Ya no estaba rodeada por esa luz. Sentí como si me hubieran transportado a otro lugar, a una realidad completamente diferente. El suelo bajo mis pies no era tierra ni piedra, pero me sostenía. El aire tenía una textura diferente, como si estuviera impregnado de la propia vida. Miré a mi alrededor y lo que vi me dejó sin aliento. Estaba en un paisaje imposible de describir con palabras humanas. El cielo tenía matices que nunca había visto en la tierra.
y una melodía celestial flotaba por el ambiente. No era música en el sentido común, sino una vibración armoniosa que podía sentirse en cada fibra de mi ser. Jesús estaba a mi lado, observándome con una calma infinita. Este es un lugar de transición. Aquí llegan las almas antes de avanzar en su camino, a mi alrededor, por diversos seres luminosos moviéndose con gracia. Algunos parecían estar en profunda meditación. Otros se comunicaban de una manera que no requería palabras. La paz que emanaba de ellos era indescriptible. Pero entonces todo cambió nuevamente. Jesús extendió la mano, y de repente, la escena se transformó. Ahora estaba en otro lugar, vasto y majestuoso, pero con una energía diferente. Un campo dorado se extendía ante mí, y en él había cientos, tal vez miles de almas. No parecían perdidas ni errantes, sino ocupadas. Algunas estaban reunidas, en grupos en sesiones de aprendizaje. Otras estaban rodeadas por una luz curativa, como si estuvieran recuperándose de algo que vivieron antes de llegar allí. Veía almas abrazándose, reconectándose, recordando quiénes eran en el fondo. Jesús me miró, y sentí que él ya sabía la pregunta que quería hacer. ¿Esto es el cielo?, pregunté, sin necesidad de hablar. Él sonrió con ternura. Es una parte de él, pero hay mucho más de lo que los humanos imaginaron. Justo cuando pensé que estaba comenzando a entender, su expresión se volvió más seria. Valeria, hay algo que necesitas ver, algo que la humanidad olvidó. Su mano se levantó una vez más, y la realidad cambió nuevamente. Ahora estaba en un espacio completamente diferente. No había más luz dorada ni esa paz absoluta. Vi imágenes flotando en el aire, como recuerdos de algo antiguo, civilizaciones antiguas, pueblos llenos de sabiduría. Había sido arrancado de la historia, borrado deliberadamente, y el mundo olvidó la verdad, dijo Jesús con tono solemne. Te hicieron creer que ustedes están separados, que son diferentes, que algunos valen más que otros. Pero no fue así desde el principio. La visión se volvió más clara. Vi un pueblo, de piel oscura, radiante de luz, de conocimiento y de conexión con lo divino. Eran guardianes de una sabiduría que trascendía lo físico. Pero su historia había sido distorsionada. Vi cadenas, vi opresión, vi cómo su verdadera identidad fue enterrada bajo siglos de mentira. Fueron elegidos. Continuó Jesús, pero el mundo temió su poder. Por eso hicieron que olvidaran quiénes realmente eran. Mi corazón latía fuerte. Lo que estaba viendo era más que historia. Era una revelación. Pero el tiempo de la verdad ha llegado, dijo Jesús. Y debes ayudar a recordarla. La visión se deshizo, y me quedé allí, procesando lo que acababa de presenciar. Sabía que mi vida nunca más sería la misma. Sentía mi pecho acelerado, como si mi alma estuviera tratando de procesar lo que acababa de ver. Las imágenes permanecían vivas en mi mente. Aquellos pueblos llenos de sabiduría, la luz que emanaban, la fuerza que poseían, y luego la oscuridad que los cubrió, las cadenas, las mentiras que les hicieron olvidar quiénes realmente eran. Miré a Jesús con una mezcla de asombro y confusión. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué permitir que esto sucediera? Jesús me miró con una serenidad infinita, pero en sus ojos había algo más: dolor. Porque el libre albedrío es la ley fundamental, respondió. No hay amor sin libertad, y la humanidad ha usado esa libertad de maneras que causaron sufrimiento. Pero ahora, el tiempo de la revelación ha llegado. De repente me mostró otra visión. Esta vez vi a las mismas personas, pero en tiempos más recientes. Algunos parecían confusos, sin rumbo, creyendo en una identidad que no era la de ellos. Vi sistemas creados para mantenerlos oprimidos, ideas sembradas en sus mentes para hacerles creer que no eran lo que realmente eran. Vi cómo la historia había sido reescrita, borrando su grandeza. Pero entonces algo cambió. Vi luces ascendiendo una tras otra, como chispas de fuego esparciéndose por todo el mundo. Eran personas despertando,
Vi cómo recordaban, cómo su espíritu se fortalecía, cómo se levantaban con una fuerza que nadie podía detener. La verdad siempre encuentra su camino, dijo Jesús. Durante siglos intentaron ocultarla, distorsionarla, hacer que se perdiera entre las sombras, pero no pueden apagar la luz de un pueblo que fue creado para brillar. El peso de sus palabras cayó sobre mí, como una torrente. Comprendí que no se trataba solo de una cuestión de historia, sino de destino, de propósito. No se trataba de venganza ni de resentimiento, sino de restauración, de recordar lo que siempre fue de ellos. Pero aún hay resistencia, continuó Jesús. Muchos temen lo que sucederá cuando la verdad sea conocida. Intentarán silenciarla, harán todo lo posible para que no se expanda. Inmediatamente entendí lo que quiso decir. Vi sombras moviéndose por el mundo. Fuerzas que no querían que la humanidad despertara. Vi manipulación en los medios. Distracciones creadas para desviar la atención. Conflictos diseñados para mantener a las personas divididas. ¿Cómo pueden luchar contra esto? Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a continuar. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Pregunté preocupadamente. Jesús me miró con ternura y una determinación que traspasaba mi alma. Con conocimiento, con amor, con unidad, respondió: la verdad es tu mayor arma. Una vez que la recuerdes, nadie podrá someterlos nuevamente. Las visiones comenzaron a desvanecerse, pero la sensación, sí, dentro de mí no desaparece. Sabía que lo que acababa de ver no era solo una revelación. Era un llamado. Valeria, me dijo Jesús con firmeza. Debes compartir esto. No todos te creerán. Algunos te rechazarán, otros se burlarán, pero aquellos que estén listos sentirán un tirón, como si algo me estuviera llamando de vuelta. Mi tiempo en ese lugar estaba llegando a su fin. Aún no es tu hora, susurró Jesús, pero cuando despiertes, recuerda la verdad. No puede ser enterrada para siempre. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse y sentí como si fuera arrastrada de vuelta. De repente todo desapareció. La luz, las visiones, la voz de Jesús, todo se apagó en un instante y fui lanzada de vuelta a la oscuridad. Sentí como si estuviera cayendo a través del vacío, como si algo me estuviera arrastrando de vuelta a mi cuerpo. Abrí los ojos de golpe y lo primero que vi fueron luces blancas. Parpadeando sobre mí, sentía mi pecho ardiendo, como si hubieran arrancado mi alma con una mohuela. Al y la hubieran devuelto a la fuerza. Un zumbido ensordecedor llenaba mis oídos, y mi visión estaba borrosa. —¿Qué está vivo? —grité. Oí voces y movimiento apresurado a mi alrededor. Me tomó algunos segundos entender dónde estaba. El frío del metal en mi espalda, las luces fluorescentes, los monitores emitiendo sonidos constantes, y yo estaba de vuelta en el hospital. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si no hubiera usado mi voz en siglos. Mi cuerpo estaba débil, pesado, pero mi mente seguía vibrando con todo lo que había visto. Una enfermera se inclinó sobre mí con lágrimas en los ojos. —No puedo creerlo —susurró—. No tenías pulso, estuviste más de 5 minutos sin signos vitales. Pero volviste. La realidad me golpeó con fuerza. Había estado muerta, no solo inconsciente, no solo soñando. Había cruzado al otro lado y lo que había visto, lo que había aprendido, no podía ignorarlo. Mi familia llegó corriendo minutos después, con el rostro lleno de miedo y alivio. Me abrazaban. Hablaban conmigo, pero apenas podía responder. Mi mente estaba atrapada en las imágenes que aún ardían dentro de mí. Jesús mostrándome la verdad, los antiguos pueblos llenos de luz, la manipulación de la historia, las almas despertando. Tenía una misión. Las almas despertando. Recuperarse, pero mi espíritu ya no era el mismo. Intenté explicar a mi familia lo que había vivido, pero sus reacciones fueron confusas. Algunos me miraron con preocupación, otros con incredulidad. Fue solo un sueño,
Valeria me dijo. Mi hermana, fue tu cerebro intentando procesar el trauma, pero yo sabía la verdad. Las noches siguientes fueron difíciles. No podía dormir, sin sentir esa energía dentro de mí, sin escuchar la voz de Jesús, repitiendo esas palabras en mi mente. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Algo dentro de mí decía que necesitaba hablar, que necesitaba compartir lo que había aprendido, pero una parte de mí tenía miedo. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si pensaban que estaba loca? Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Un día, mientras estaba en casa intentando organizar mis pensamientos, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, contesté con cautela. «Valeria Manique», preguntó una voz profunda del otro lado de la línea. «¿Quién habla?» Hubo una pausa. Entonces la voz respondió con algo que me dejó estancada. «Sabemos lo que viste». El aire se quedó atrapado en mi garganta. «¿Qué?», susurré sintiendo un frío recorrer mi espalda. «Sabemos lo que viste», repitió la voz esta vez más firme. «Y te advertimos, no hables». El teléfono se colgó antes de que pudiera responder. Quedé paralizada con el teléfono en la mano, el corazón latiendo fuerte en mi pecho. ¿Quiénes eran? ¿Cómo sabían lo que había visto? ¿Por qué querían que guardara silencio? Algo dentro de mí se encendió. Esto no era solo mi historia. Era algo más grande, algo que alguien no quería que se revelara. Me levanté, respiré hondo y tomé mi decisión. No iba a callar. Jesús me había mostrado la verdad, y ahora era mi deber compartirla independientemente de las consecuencias. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, suscríbete ahora para no perder más revelaciones como esta. Deja tu comentario y dime qué parte te sorprendió más. Y si crees que esta verdad merece ser escuchada, dale me gusta y comparte con más personas. Ahora te dejo con otro video que también te abrirá los ojos a realidades que han intentado ocultarnos. Haz clic y sigue descubriendo la verdad.